Hay casas que respiran distinto después de la última campanada de la noche, y hay espejos que conocen secretos que el tiempo nunca se atrevería a pronunciar. En una vieja calle de Barcelona en 1954, se alzaba una vivienda de fachada oscura, con balcones herrumbrados y rejas que crujían al compás del viento. Sus paredes, impregnadas de humedad y polvo, exhalaban un aroma a madera vieja, como si la casa misma recordara cada lágrima que allí se vertió. Nadie cruzaba su umbral sin sentir que un hilo invisible tiraba de su sombra hacia el interior, y aun quienes pasaban frente a ella sentían la vigilancia de ojos que no pertenecían a ningún humano. En aquel hogar vivía una viuda cuyo rostro parecía tallado en mármol frío. Tras la muerte de su esposo, había cubierto con un velo negro el espejo del salón principal, insistiendo en que él aún respiraba entre sus reflejos. La gente del barrio comentaba, en susurros, que a veces se veía un movimiento detrás del cristal cubierto, como si alguien más, además de ella, habitara la habitación. Las cartas guardadas en un viejo escritorio, amarradas con cintas de seda ennegrecida, narraban obsesiones de un amor que no conocía final. Algunas páginas estaban manchadas de agua salada, otras de un rojo que no podía llamarse tinta, y todas llevaban el mismo mensaje: no mirar, no tocar, no desvelar. El polvo sobre el mobiliario parecía moverse por voluntad propia, acumulándose en ciertos ángulos, borrando recuerdos de otros. La cera derretida de los candelabros goteaba con lentitud funeraria, dejando surcos que relucían con cada chispa de luz que se filtraba por los vitrales rotos. En el salón, las sombras jugaban a desaparecer, como si las figuras humanas fueran solo invitadas a un espectáculo que nunca comenzó y nunca terminaría. Al abrirse la puerta del archivo parroquial años después, entre expedientes amarillentos, apareció un retrato, fotográfico envuelto en lino negro. La viuda posaba ante el espejo cubierto, su rostro sereno y distante, pero detrás de ella, apenas perceptible, se dibujaba una silueta que no correspondía a ningún cuerpo vivo. El fotógrafo, al revelar la placa, había registrado algo que la luz no habría querido mostrar, una presencia contenida entre el cristal y la tela, aguardando un gesto para cruzar a la realidad. Desde entonces, nadie se atrevió a levantar el velo del espejo, ni familiares, ni amigos, ni curiosos que osaron mirar a través de rendijas. La casa permaneció intacta, un santuario donde los ecos de pasos ausentes resonaban con una fidelidad que desgarraba el alma. Pero antes de continuar, dime, ¿alguna vez sentiste que tu reflejo no seguía tus movimientos? Suscríbete y cuéntame, ¿qué rincón de tu infancia aún te observa en sueños? El aire en la vivienda continuaba cargado de un silencio tan denso que cada respiración parecía un sacrilegio, y los pasos sobre la madera antigua producían un eco que no se correspondía con la longitud del corredor, como si alguien más caminara detrás, siguiendo sin ser visto, y el viento que se colaba por las ventanas rotas traía consigo fragmentos de voces que nadie recordaba haber pronunciado. En el escritorio de la viuda, las cartas atadas con cintas negras seguían acumulando polvo, pero al abrirlas, los bordes parecían vibrar, como si una memoria latente exigiera ser leída, y cada palabra escrita con caligrafía temblorosa narraba la devoción de una mujer que no aceptaba la ausencia, que creía que detrás del velo y del vidrio se escondía un hombre cuyo aliento aún podía percibirse si uno cerraba los ojos y se inclinaba lo suficiente hacia el espejo cubierto. Sobre la repisa de la chimenea, pequeños objetos de porcelana y cristal cambiaban de lugar con el transcurso de los días, y las huellas de polvo que antes marcaban su posición desaparecían sin explicación. La viuda se movía entre ellos con la solemnidad de un rito secreto, frotando suavemente las superficies y murmurando palabras que nadie escuchaba, mientras la luz de los vitrales rotos proyectaba figuras fragmentadas sobre las paredes, y esas figuras parecían inclinarse, siempre inclinadas hacia el espejo. Los vecinos, al pasar frente a la casa, decían que en ocasiones veían reflejos que no coincidían con la fachada, como si la vivienda misma respirara con vida propia, y al mirar por los pequeños cristales empañados, podían percibir una silueta femenina que sostenía una vela, inmóvil, y detrás de ella otra sombra, indefinida y oscura, que no pertenecía al tiempo ni al espacio. Cada vez que alguien intentaba describir la forma, las palabras se quebraban, como si el idioma no tuviera nombre para aquello que
o debía ser nombrado, y la sensación de que el espejo guardaba algo más que un reflejo se intensificaba con cada día que pasaba, hasta volverse insoportable, hasta que la casa, desde adentro, parecía pedir silencio absoluto, sumergiendo a quienes se acercaban en un estado de vigilia perpetua donde la luz y la sombra se confundían. Y el aroma a madera húmeda y cera derretida parecía impregnar los pulmones con la memoria de un rezo interrumpido, de un secreto que no podía ser revelado. El espejo cubierto, que dominaba el salón principal como un altar invertido, comenzó a atraer objetos que no pertenecían al tiempo de la viuda, pequeñas reliquias que aparecían sobre la mesa sin que nadie recordara haberlas dejado allí, monedas antiguas con símbolos que nadie reconocía, medallas de santos cuyos rostros habían sido borrados por el paso de un desgaste imposible de explicar, y sobre la superficie del velo negro, huellas apenas perceptibles de dedos que no tocaban la tela, como si la presencia contenida detrás del cristal reclamara una atención que nadie podía otorgarle. Los días transcurrían con un ritmo sacramental, y la viuda permanecía sentada frente al espejo durante horas, inmóvil, mientras los ecos de la ciudad penetraban débilmente entre las paredes y se mezclaban con los susurros sin boca que parecían emanar de los rincones más ocultos de la vivienda, un idioma olvidado que se reproducía solo cuando la luz del atardecer caía sobre la superficie cubierta del espejo. Y entonces, el reflejo que correspondía a la mujer se deformaba, extendiéndose y encogiendo en formas que sugerían otros cuerpos, otras vidas atrapadas en la misma pieza de vidrio, como si la muerte del esposo no hubiera liberado nada, sino que hubiera creado un espacio donde la realidad y la memoria colisionaban perpetuamente. Las cortinas, que alguna vez fueron blancas, adquirían tonos grises que se movían lentamente sin brisa alguna, y cada sombra que rozaba la habitación parecía dibujar símbolos arcanos sobre los muebles y las paredes, marcas que desaparecían al intentar ser observadas directamente, pero que persistían en el rabillo de los ojos y en la memoria de quienes se atrevían a mirar. Las cartas que la viuda conservaba guardaban secretos dentro de los pliegues, pero al intentar abrirlas, las palabras parecían reacomodarse, describiendo eventos que aún no habían ocurrido, o rostros que nadie recordaba. Y la sensación de que la presencia detrás del espejo era consciente de la atención que se le prestaba, aumentaba con cada día, hasta volverse una vigilia imposible de ignorar, un estado en el que la casa, los objetos y la luz misma conspiraban para demostrar que algo prohibido habitaba entre el velo y el cristal, algo que jamás debería ser nombrado ni confrontado, y que el simple acto de respirar en su proximidad era suficiente para sentir el roce de otra mirada, otra existencia, esperando, paciente, por un descuido que la liberara. El salón donde el espejo permanecía cubierto por el velo negro se convirtió en un santuario del tiempo detenido, donde cada objeto parecía haber sido suspendido en una vigilia perpetua, y la luz que se filtraba a través de los vitrales rotos se doblaba en líneas imposibles, proyectando sobre el suelo manchas que no correspondían a ninguna figura conocida, como si el espacio mismo se hubiera quebrado, ofreciendo un reflejo invertido de la realidad. Sobre la mesa de caoba, las cartas apiladas, manchadas por la humedad y el paso de los años, revelaban secretos que la viuda misma parecía no comprender del todo. Palabras que hablaban de visitas que nadie había hecho, de nombres que nunca fueron pronunciados en voz alta, y de una presencia que acompañaba silenciosamente cada gesto, cada movimiento, y que se manifestaba en la forma en que los objetos cambiaban de lugar, cómo la cera de los candelabros goteaba sobre superficies que no pertenecían a su trayectoria, y cómo las sombras de los muebles parecían estirarse para tocar el cristal cubierto, buscando un contacto que jamás podría consumarse. La viuda, sentada frente al espejo durante largas horas, mantenía sus ojos fijos en la tela negra, y en su mirada se leía una mezcla de devoción y temor, como si supiera que detrás de aquel vidrio residía algo que no era su esposo, pero que había tomado su forma, su aroma, su manera de respirar, y que aguardaba paciente a que alguien desatara el velo que lo contenía. Mientras en el silencio profundo de la casa, los pasos que no pertenecían a ningún cuerpo humano seguían resonando sobre la madera vieja,
y la sensación de ser observada se volvía insoportable, tanto que incluso los objetos inanimados parecían inclinarse hacia la presencia invisible, buscando una señal que confirmara que aún estaba siendo reconocida. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo y la humedad, portaban marcas que no correspondían a la rutina de la vida diaria, surcos que recordaban dedos que no habían tocado nada, figuras que aparecían solo al filo de la visión, rostros que se borraban al ser mirados directamente, y una sensación constante de que la casa misma respiraba al compás de un latido que no pertenecía a ningún corazón humano, mientras afuera, la ciudad continuaba con su vida ajena, sin saber que en un salón olvidado, el tiempo se había detenido para sostener un secreto demasiado pesado para ser contado. El velo que cubría el espejo se convirtió en un símbolo sagrado y prohibido, una membrana que separaba dos mundos, uno tangible y otro invisible, donde la muerte y la memoria coexistían en una tensión que podía sentirse en la piel, y que se manifestaba en los movimientos sutiles de los objetos, en el susurro de las cortinas que parecían temblar aunque el aire no soplara, y en la manera en que la luz se fragmentaba en mil reflejos imposibles sobre los muebles y las paredes, proyectando figuras que recordaban formas humanas sin llegar a completarlas. La viuda, con su rostro pétreo y los ojos fijos en el espejo, parecía ofrecer un sacrificio silencioso. Cada minuto frente al vidrio cubierto era una plegaria interrumpida, un rezo que no alcanzaba a concluirse. Y en el silencio que la envolvía, la presencia que habitaba detrás del cristal dejaba rastros de su existencia. Huellas de dedos sobre la tela, marcas de humedad que se desplazaban de un día a otro, y un perfume indecible, mezcla de cera derretida y recuerdos que no podían ser propios de nadie vivo. Un aroma que impregnaba cada rincón y que persistía aún cuando la viuda abandonaba el salón. Los muebles, antiguos y macilentos, parecían inclinarse levemente hacia el espejo, como si participaran de un ritual silencioso, y las sombras proyectadas por los vitrales rotos se curvaban en ángulos imposibles, insinuando rostros que no correspondían a la realidad. Figuras que desaparecían al ser miradas directamente, y gestos que se repetían con exactitud en la memoria de quienes habían osado acercarse, generando una sensación de déjà vu que se mezclaba con miedo. Las cartas antiguas, cuidadosamente guardadas en el escritorio, comenzaban a moverse levemente, como si quisieran revelar un secreto demasiado grande para ser contenido en simples palabras, y los nombres escritos en ellas parecían cambiar con el tiempo, adoptándola forma de personas que no habían vivido, de niños que jamás existieron, de voces que nadie recordaba haber escuchado. La viuda, consciente de cada mínima transformación, mantenía una atención obsesiva sobre el espejo, como si al retirar el velo se desencadenara una verdad demasiado grande para soportarla. Y en esa espera, la casa misma se transformaba en un espacio donde la vigilia y el recuerdo se fundían en un solo flujo de tiempo detenido. Y cada respiración era un acto de confesión no pronunciada, mientras la presencia contenida tras el cristal aguardaba, silenciosa y paciente, el momento en que la frontera entre lo visible y lo invisible pudiera romperse, dejando a la viuda y al espejo en un equilibrio tan frágil como mortal. En la penumbra del salón principal, donde la luz apenas rozaba las superficies y los vitrales rotos proyectaban sombras que se movían con vida propia, el espejo cubierto por su velo negro adquiría un peso tangible, una densidad que podía sentirse al pasar la mano cerca sin tocarlo, como si un aliento frío se desprendiera de su superficie, y la viuda, sentada frente a él durante horas que se disolvían sin registro en el tiempo, parecía dialogar con algo que no pertenecía a este mundo, un interlocutor silencioso que se manifestaba en el temblor de la cera derretida, en los objetos que cambiaban de posición sin causa aparente y en los ecos de pasos que resonaban en la madera antigua aunque nadie caminara. Las cartas, atadas con cintas negras, parecían registrar cada uno de estos movimientos, como si la tinta pudiera capturar no solo palabras, sino la esencia de la presencia que habitaba tras el cristal, y los nombres allí escritos se deformaban levemente al ser leídos, sugiriendo
sugiriendo identidades que nunca existieron o que habían sido olvidadas por el mundo de los vivos, mientras el polvo acumulado sobre los muebles se desplazaba lentamente, borrando huellas y creando nuevas sendas que formaban símbolos imposibles de descifrar, figuras geométricas que se doblaban sobre sí mismas, como si la realidad se plegara para abrir un espacio donde lo sagrado y lo prohibido coexistieran en un equilibrio delicado. La casa misma parecía respirar con un ritmo propio, un latido que la viuda podía sentir en las venas, en el aire que se adhería a la piel y en los reflejos que surgían por instantes en el velo negro, sombras que no coincidían con ninguna figura humana, perfiles que recordaban a su esposo pero que se deformaban hasta convertirse en algo diferente, algo que no podía ser nombrado, y en cada observación, cada movimiento de ojos o gesto de la mano, la presencia contenida parecía responder, modulando la temperatura del aire, haciendo que la madera cruja en un susurro, dejando un rastro de humedad que recordaba la forma de un rostro o la curva de un brazo. Así, la viuda permanecía atrapada en un rito silencioso, un sacrificio que no podía finalizar. Y mientras el mundo exterior continuaba con su rutina ajena, la casa se mantenía como un santuario detenido, donde lo invisible exigía ser reconocido, donde la frontera entre la memoria y la vigilia se volvía difusa, y donde el espejo cubierto, como un altar invertido, reclamaba la atención de todos los sentidos, recordando que allí, detrás de la tela negra, algo esperaba, paciente y exacto, a que la curiosidad humana se convirtiera en pecado consumado. Los objetos que alguna vez fueron inertes comenzaron a adquirir un carácter propio, como si el tiempo encerrado en la vivienda los hubiera dotado de conciencia, y la porcelana de los jarrones se inclinaba ligeramente hacia el espejo. Los cristales de las lámparas reflejaban figuras que no tenían cuerpo, y las fotografías en blanco y negro guardadas en la repisa mostraban rostros que desaparecían al mirarlos directamente, mientras la viuda, sentada frente al vidrio cubierto, percibía cada movimiento con un detalle casi doloroso, como si la presencia contenida detrás del espejo la atravesara con la mirada, y esa sensación se mezclaba con un perfume indefinible, mezcla de cera derretida, madera húmeda y un aroma antiguo que recordaba entierros olvidados, evocando memorias que no le pertenecían. Las cartas, con sus palabras temblorosas y su tinta oscura, parecían alterarse con el paso de los días, describiendo sucesos que aún no habían ocurrido, o nombres de personas que jamás habían cruzado la puerta de la casa. Y cada intento de leerlas con atención revelaba nuevas capas de misterio, como si cada frase tuviera el propósito de preparar a la observadora para algo que no podía comprender completamente. La luz de los vitrales rotos se multiplicaba en fragmentos que se desplazaban por las paredes y el suelo, formando constelaciones imposibles, figuras que se doblaban sobre sí mismas y desaparecían al intentar fijarles la mirada, proyectando una sensación de vértigo y anticipación. Y en ese vaivén de luces y sombras, los pasos ausentes continuaban resonando, como si alguien más caminara al compás de la viuda, siguiendo cada gesto, cada respiración, cada temblor de párpados. La madera crujía bajo un peso invisible, los muebles se inclinaban levemente, las huellas de polvo se desplazaban, y el aire mismo parecía susurrar palabras incomprensibles, un idioma olvidado que hablaba de ausencias y presencias, de lo que se había ido y de lo que nunca debió haber existido. Así, la casa se volvía un espacio de vigilia perpetua, un escenario donde lo prohibido y lo sagrado se fundían en un solo flujo, y donde la frontera entre lo visible y lo invisible era una línea que podía romperse con un gesto inadvertido, liberando la presencia contenida en el espejo, haciendo que la viuda y todo lo que la rodeaba quedara suspendido en un estado de expectativa eterna, mientras el cristal cubierto continuaba siendo un velo entre mundos, recordando que detrás de su superficie lo que se reflejaba no era ella, sino algo más antiguo, más paciente y más consciente que cualquier mortal que se atreviera a mirar. En la quietud casi sacramental del salón principal, el velo negro que cubría el espejo parecía adquirir densidad propia, como si la tela fuera un umbral tangible entre dos realidades que se tocaban sin mezclarse, y cada paso que la viuda daba hacia él reverberaba en un espacio donde la memoria y la vigilia se confundían, donde los objetos olvidados emitían señales de una presencia invisible. Las cartas, atadas con cintas ennegrecidas por el tiempo, temblaban suavemente sobre la repisa, como si quisieran revelar secretos demasiado antiguos para
ser pronunciados, mientras la cera derretida de los candelabros goteaba en surcos que no seguían ninguna ley de la gravedad, formando figuras que evocaban rostros sin ojos y manos que nunca tocaron nada, y la luz que se filtraba por los vitrales rotos proyectaba sombras que se doblaban sobre sí mismas, como si quisieran alcanzar el espejo, tocar el cristal que guardaba otra forma de existencia. Cada movimiento de la viuda, cada leve inclinación de la cabeza o gesto de la mano, era percibido por algo que la observaba desde el interior del espejo, y esa mirada silenciosa impregnaba la habitación de una sensación de expectación infinita, un suspenso que se podía palpar en el aire cargado de humedad y polvo, mezclado con un aroma que recordaba velorios antiguos, madera húmeda y cera quemada. Mientras la ciudad seguía su rutina ajena sin percibir que dentro de aquella casa se libraba una vigilia que desafiaba el tiempo, donde los objetos se desplazaban sin causa aparente, las huellas de polvo cambiaban de lugar y los cristales de lámparas y jarrones proyectaban reflejos de rostros que no pertenecían a ningún cuerpo vivo, figuras que desaparecían al ser observadas directamente y una sensación de que la presencia contenida detrás del velo respiraba junto con la viuda, sincronizando cada pulso, cada centímetro de su atención, con la certeza de que el día en que el velo se levantara, la frontera entre el mundo tangible y lo invisible se rompería, dejando al descubierto aquello que nunca debió ser reflejado. Y mientras todo esto sucedía, la viuda permanecía inmóvil, consciente de que su paciencia era un sacrificio silencioso que sostenía un equilibrio frágil entre la vigilia y la irrupción del secreto, entre la memoria del esposo que no estaba y la presencia que se había apropiado de su forma, un equilibrio tan delicado que incluso la luz parecía inclinarse para observar sin participar, y la casa misma respiraba al compás de un latido que no pertenecía a ningún corazón humano, recordando que en aquel espacio, lo visible solo existía como vestigio de un misterio demasiado grande para ser nombrado. Las paredes ennegrecidas por la humedad y el paso de los años comenzaron a mostrar signos de una historia que no se contaba con palabras, marcas que parecían dedos que habían tocado la superficie buscando algo que no podía tocarse, surcos que se transformaban en símbolos imposibles, y sombras que se proyectaban con formas humanas que desaparecían al intentar ser fijadas con la mirada, mientras la viuda permanecía frente al espejo cubierto, como un orador frente a un altar invertido, consciente de que algo más observaba cada parpadeo, cada respiración, cada mínimo movimiento de su cuerpo, y esa conciencia llenaba el aire de un peso tangible, un aroma de madera húmeda, cera quemada, y recuerdos que no le pertenecían. Una mezcla que impregnaba la piel y los sentidos, recordando que la frontera entre lo vivo y lo que habitaba detrás del vidrio era tan delgada que cualquier descuido podría desencadenar la irrupción de lo prohibido. Los objetos a su alrededor, que alguna vez fueron simples muebles, comenzaron a asumir un carácter propio, inclinándose sutilmente hacia el espejo, como si participaran en un ritual silencioso, mientras la luz de los vitrales rotos se multiplicaba en fragmentos que se movían por el suelo, proyectando figuras imposibles que se doblaban sobre sí mismas, reflejos de cuerpos que no existían y que recordaban vagamente a su esposo, pero deformados, alterados, como si la muerte hubiera entregado su forma a otra entidad. Las cartas, siempre atadas con cintas negras, se desplazaban levemente, revelando frases que cambiaban con el tiempo, nombres que surgían y desaparecían, historias de presencias que nunca cruzaron la puerta de la casa, y cada intento de descifrarlas dejaba a la observadora atrapada en un estado de vigilia, donde la línea entre memoria y realidad se volvía difusa, y el aire mismo parecía vibrar con susurros que nadie podía traducir. En los rincones más oscuros, los pasos que no pertenecían a ningún cuerpo resonaban sobre la madera vieja, los muebles crujían como si se inclinaran ante un espectador invisible, y cada rastro de polvo se transformaba en un mensaje cifrado, un recordatorio de que algo esperaba, paciente y exacto, tras la tela negra, algo que no era el esposo de la viuda pero que había adoptado su forma, su aroma, su manera de respirar, y que la casa misma parecía reconocer como su guardián. Y así, cada día transcurría en una vigilia interminable, un equilibrio tan frágil como mortal, donde la realidad y lo invisible se entrelazaban, y donde el velo negro que cubría el espejo se mantenía como el único límite entre la curiosidad humana y un secreto demasiado grande para ser revelado, recordando que lo que se reflejaba no era ella, sino otra existencia,
silenciosa, paciente y consciente de cada gesto humano. La casa, silenciosa y pesada como un confesionario abandonado, parecía sostener su propio aliento, y el espejo cubierto por el velo negro se convertía en un núcleo que absorbía la luz, la humedad y el tiempo, acumulando memoria en cada fibra de su superficie, mientras la viuda permanecía sentada frente a él, inmóvil, como si cada parpadeo fuera un sacrilegio, y cada respiración un acto de confesión no pronunciada, y a su alrededor los objetos cobraban vida con la cadencia de un ritual olvidado. Las cartas, que alguna vez fueron simples hojas de papel, ahora parecían vibrar con historias que no pertenecían a ella, describiendo visitas que nunca ocurrieron, nombres que no correspondían a nadie vivo, y rostros que aparecían y desaparecían según un ritmo que nadie podía comprender, mientras los muebles, antiguos y polvorientos, se inclinaban levemente hacia el espejo, proyectando sombras que no seguían la geometría de la realidad, y que, al ser observadas de frente, se deformaban, borrando cualquier indicio de forma conocida. El aire, impregnado de cera derretida y madera húmeda, se movía con un pulso propio, transportando aromas que evocaban entierros olvidados y rezos interrumpidos. Y cada sonido, desde el crujido de la madera hasta el roce de una cortina desgarrada, parecía formar parte de un lenguaje secreto. Un idioma que hablaba de ausencias y presencias, de lo que fue y de lo que nunca debió ser, mientras la viuda sentía la mirada de algo detrás del velo, algo que no era su esposo, pero que había tomado su forma, su aroma y su manera de respirar, y que respondía a cada mínima atención, modulando la temperatura del aire, haciendo que la luz se doble sobre sí misma y dejando huellas que desaparecían al instante, un rastro invisible que solo podía percibirse con la certeza de estar siendo observado desde un lugar que no pertenecía al mundo de los vivos. Y así, cada día, cada hora frente al espejo, era un acto de vigilia sagrada, un equilibrio entre la memoria y lo prohibido, entre la paciencia y la intrusión de lo invisible, mientras la ciudad seguía su rutina ajena, ignorante de que dentro de aquella vivienda se sostenía un secreto demasiado pesado para ser contado, un secreto que flotaba entre el polvo, la cera, las cartas y los reflejos deformados, aguardando con paciencia y exactitud el momento en que la curiosidad humana pudiera romper la barrera que separaba lo visible de lo oculto. Las sombras proyectadas por los vitrales rotos comenzaron a formar figuras que parecían observar, inclinarse y retroceder al mismo tiempo, como si quisieran comunicarse sin lenguaje, y el espejo cubierto, inmutable y silencioso, seguía siendo un punto de concentración para cada fenómeno extraño. Cada cambio en la disposición de los objetos, cada temblor de la cera y del polvo, mientras la viuda mantenía su mirada fija en la tela negra, consciente de que detrás de ella había algo que no debía ser nombrado, algo que adoptaba la forma de su esposo muerto, y sin embargo lo desbordaba, convirtiéndolo en otra presencia, paciente, eterna y observadora, y esa conciencia invisible impregnaba el aire, haciendo que la madera crujiera sin peso, que los muebles se inclinaran ligeramente hacia el espejo, que los cristales de lámparas y jarrones proyectaran reflejos de rostros imposibles y que cada carta, al ser tocada, pareciera contar historias que nunca habían sido vividas, describiendo pasos de personas que jamás cruzaron la puerta, voces que no existían y gestos que se repetían en un ciclo interminable. La viuda, atrapada en un acto de observación perpetua, sentía que su cuerpo y su atención eran absorbidos por la presencia contenida, un peso que no se podía tocar, pero que se percibía en cada músculo, en cada inhalación, y que dictaba el ritmo de la casa misma, un espacio donde el tiempo se volvía líquido, donde lo visible y lo invisible coexistían y se influían mutuamente, y donde cualquier gesto involuntario podía desencadenar la liberación de aquello que aguardaba detrás del velo. Incluso la luz parecía participar, filtrándose de manera que proyectaba formas que se doblaban, se estiraban y desaparecían al ser observadas directamente, y la sensación de que la presencia contenida podía modular la realidad se volvía insoportable, como si cada segundo frente al espejo fuera un equilibrio frágil entre la vida y la intrusión de algo que no pertenecía a ningún mundo conocido, mientras el perfume de cera y madera húmeda impregnaba los pulmones y la memoria, recordando que la vigilia no era solo de la viuda, sino de toda la casa.
que respiraba, observaba y esperaba junto con ella, y que el velo negro del espejo no era simplemente un paño de tela, sino un límite tangible entre lo que podía ser visto y lo que debía permanecer oculto, un umbral que mantenía a raya a la curiosidad humana y que, si se rompiera, revelaría una verdad demasiado grande, demasiado consciente y demasiado paciente, algo que no era el esposo de la viuda, pero que había adoptado su forma, su aroma, su manera de respirar y su paciencia infinita, aguardando con precisión silenciosa el instante en que lo prohibido podría entrar en el mundo visible. La penumbra del salón principal adquirió un carácter casi ritual, donde cada sombra se extendía como un espectro silencioso que buscaba tocar el espejo cubierto por su velo negro, y la viuda, sentada inmóvil frente al cristal, sentía como cada respiración se mezclaba con un pulso ajeno que recorría la habitación, un latido que no pertenecía a ningún corazón humano, un eco de presencia que vigilaba cada gesto, cada parpadeo y cada pensamiento. Los objetos que alguna vez fueron inertes comenzaron a adquirir movimientos minúsculos pero perceptibles. La porcelana de los jarrones se inclinaba hacia el espejo, los muebles antiguos crujían como si se inclinaran bajo un peso invisible, y las cartas atadas con cintas negras se desplazaban con la lentitud de un río de sombras, revelando nombres y rostros que nadie había conocido, eventos que jamás habían ocurrido, y memorias que no le pertenecían a la viuda, mientras el aire se impregnaba de aromas que recordaban velorios olvidados, cera quemada y madera húmeda, mezclándose con un perfume más sutil, casi imperceptible, que insinuaba la cercanía de lo prohibido y lo invisible. La luz que se filtraba por los vitrales rotos se fragmentaba en líneas que se doblaban y se retorcían sobre sí mismas, proyectando reflejos que parecían pertenecer a cuerpos que nunca habían existido, a personas que la historia había olvidado y a presencias que habitaban únicamente en el límite entre lo tangible y lo intangible, y mientras la viuda mantenía su atención fija en el velo, sintiendo el roce de una mirada que la atravesaba desde el interior del cristal, la casa parecía vivir con conciencia propia, un espacio donde el tiempo se plegaba, los objetos recordaban, y el aire transportaba voces sin boca que narraban secretos demasiado grandes para ser comprendidos, y cada instante frente al espejo se volvía un acto de vigilia, un sacrificio silencioso que sostenía un equilibrio delicado entre la memoria de un esposo que ya no existía, y la presencia que había adoptado su forma. Respiraba su aroma y reconocía cada gesto, paciente y exacta, aguardando la curiosidad humana que podría romper el velo y liberar aquello que jamás debió ser reflejado en un cristal mortal. Un equilibrio tan frágil que incluso la luz parecía inclinarse con respeto ante la fuerza contenida tras la tela negra, y que podía colapsar con un parpadeo, dejando al descubierto un secreto demasiado consciente, demasiado eterno, y demasiado vigilante para ser contenido por cualquier límite humano. Los objetos de la vivienda continuaban adquiriendo vida propia, como si el tiempo detenido dentro de la casa los hubiera dotado de conciencia, y cada candelabro, cada jarrón, cada mueble parecía inclinarse hacia el espejo cubierto, participando de un ritual silencioso que la viuda no podía abandonar, mientras la luz de los vitrales rotos se fragmentaba y proyectaba sombras que se doblaban y retorcían sobre sí mismas, reflejando figuras imposibles que se desvanecían al ser observadas directamente, cuerpos que evocaban al esposo muerto pero que se deformaban, extendiendo sus extremidades más allá de la lógica y el espacio, y rostros que aparecían en los reflejos solo para desaparecer al instante, como si el cristal mismo jugara con la percepción, enseñando la existencia de aquello que no debía ser visto. Las cartas, siempre atadas con cintas negras, se desplazaban de manera imperceptible, mostrando nombres y eventos que la viuda no había escrito ni vivido, pero que parecían pertenecer al mismo flujo de tiempo detenido que habitaba en la casa, y cada intento de leerlas con atención provocaba un vértigo que recordaba que detrás del velo negro existía una presencia consciente, paciente y exacta, que reconocía cada gesto humano y modulaba la realidad de manera sutil, dejando huellas de humedad, deformando sombras, alterando la posición de los objetos y llenando el aire con aromas de cera quemada, madera húmeda y recuerdos que no pertenecían a nadie. La viuda, atrapada en esta vigilia interminable, sentía cómo su atención y su cuerpo eran absorbidos por la fuerza contenida detrás del espejo, un poder silencioso que dictaba el ritmo de la casa misma, haciendo que cada sonido,
cada crujido de la madera, cada movimiento de polvo, se volviera parte de un lenguaje secreto que narraba ausencias, presencias y memorias prohibidas. La luz parecía consciente de la vigilancia que ejercía la presencia, proyectando fragmentos imposibles que se movían por la habitación y desaparecían al ser observados, recordando que la frontera entre lo visible y lo invisible era frágil, y que cualquier gesto involuntario podía romperla, liberando aquello que había adoptado la forma del esposo de la viuda, pero que no pertenecía a ningún mundo conocido, y que aguardaba paciente, silencioso, exacto, para revelar una verdad demasiado grande, demasiado consciente y demasiado eterna. Algo que no debía ser reflejado en ningún espejo mortal, mientras la viuda continuaba sentada, observando, respirando y sosteniendo con su paciencia un equilibrio tan delicado que la propia luz, el aire y los objetos parecían inclinarse ante la fuerza contenida tras la tela negra, recordando que lo que se reflejaba no era ella, sino otra existencia que jamás debía ser despertada. El aire del salón parecía haberse espesado con el peso de los años y los secretos, impregnando cada rincón con un perfume que mezclaba la cera derretida, la madera húmeda y la memoria de lo que había sido olvidado, mientras el espejo cubierto por su velo negro permanecía como un punto de concentración de fuerzas invisibles, absorbiendo la luz que se filtraba a través de los vitrales rotos, distorsionándola en ángulos imposibles, doblando las sombras y proyectando figuras que sugerían presencias humanas deformadas por la vigilia y el tiempo detenido. La viuda permanecía frente a él, con la respiración contenida, observando cada mínimo cambio, cada movimiento sutil de los objetos que parecían inclinarse hacia el cristal con reverencia, y las cartas antiguas, atadas con cintas negras, se desplazaban levemente, revelando nombres, fechas y gestos que nadie había registrado, como si la tinta pudiera capturar no solo palabras, sino la esencia de lo que habitaba tras el velo. Una presencia que no era su esposo, pero que había adoptado su forma, su aroma y su manera de respirar, y que respondía con paciencia infinita a cada mirada y cada gesto de la viuda, modulando la luz, la sombra, el polvo y la cera, hasta convertir la casa en un santuario donde el tiempo se plegaba y las fronteras entre lo visible y lo invisible se volvían frágiles, listas para romperse. Los muebles, antiguos y polvorientos, se inclinaban como si quisieran susurrarle secretos prohibidos, mientras los cristales de lámparas y jarrones proyectaban reflejos de rostros imposibles, de cuerpos que no pertenecían a ningún ser vivo, y de figuras que desaparecían al fijarles la mirada, dejando solo la sensación de que algo más observaba desde el interior del cristal, que reconocía cada gesto humano y modulaba la realidad misma con precisión silenciosa, mientras la viuda continuaba inmóvil, atrapada en un rito de vigilia perpetua, consciente de que cualquier descuido podía desencadenar la liberación de aquello que jamás debió ser reflejado, y que la paciencia de su observación mantenía un equilibrio tan frágil que hasta la luz y el aire parecían inclinarse con respeto ante la fuerza contenida tras la tela negra, recordando que lo que se reflejaba no era ella, sino otra existencia que había adoptado la forma de su esposo, y que aguardaba, exacta y consciente, el instante en que la frontera entre lo visible y lo invisible se rompiera, convirtiendo el silencio de la casa en un escenario de revelación imposible. Los pasos que resonaban sobre la madera antigua continuaban siendo invisibles, pero su presencia podía sentirse en el temblor de la cera, en el leve movimiento de las cortinas desgastadas y en la inclinación imperceptible de los muebles, como si la casa misma respirara al ritmo de un cuerpo ausente, y el espejo cubierto por su velo negro actuaba como un corazón que latía al compás de lo prohibido, guardando dentro de su superficie una presencia que había tomado la forma de un esposo muerto, su olor, su respiración y su manera de existir, pero que era más que él, una conciencia silenciosa y eterna que esperaba, paciente y exacta, mientras la viuda permanecía sentada frente al cristal, inmóvil, observando, respirando y midiendo cada movimiento de la realidad que la rodeaba, donde incluso el polvo parecía tener voluntad propia, desplazándose en surcos que formaban figuras imposibles, y las cartas atadas con cintas negras revelaban nombres y gestos que no podían pertenecer a los vivos, historias de personas que jamás cruzaron la puerta de la casa, memorias que no le pertenecían a nadie y que, sin embargo, eran parte de un flujo de tiempo detenido que residía en cada fibra del salón.
La luz de los vitrales rotos se fragmentaba y proyectaba sombras que se doblaban, retorcían y desaparecían al ser observadas, sugiriendo la existencia de cuerpos imposibles, rostros que evocaban al esposo muerto pero deformados, y la sensación de ser observada desde el interior del espejo crecía hasta volverse insoportable, mezclándose con un aroma de madera húmeda y cera quemada que impregnaba la piel y los pulmones, recordando que el límite entre lo visible y lo invisible era frágil, que la paciencia de la presencia contenida podía sostener el equilibrio solo mientras la viuda se mantuviera en vigilia, y que un parpadeo, un gesto involuntario, podría romper el velo, liberar lo prohibido y transformar la casa entera en un santuario de lo que nunca debió existir. Así, cada instante frente al espejo se convertía en un acto de sacrificio silencioso, un equilibrio delicado entre memoria, ausencia y presencia, entre lo que había sido y lo que esperaba pacientemente, y mientras la viuda permanecía atenta, la casa misma parecía inclinarse, respirar y participar en la contemplación, reconociendo la existencia que no era de este mundo pero que había adoptado la forma de quien fue amado y perdido, aguardando con paciencia infinita, recordando que lo que se reflejaba no era ella, sino otra entidad, consciente, eterna y exacta, que sostenía en su interior secretos demasiado grandes para ser revelados, demasiado pacientes para ser apresurados y demasiado vigilantes para ser olvidados. El salón, saturado por el tiempo y la memoria de lo olvidado, se volvió un espacio donde la vigilia de la viuda adquiría densidad propia, y el espejo cubierto por el velo negro se convertía en un nodo invisible de presencias, un receptáculo que absorbía cada suspiro, cada parpadeo, cada temblor de la mano frente a él, mientras la casa misma parecía vivir al ritmo de algo que no pertenecía al mundo de los vivos, respirando en sincronía con la paciencia contenida detrás del cristal, y la luz que se filtraba por los vitrales rotos se multiplicaba en fragmentos que se doblaban sobre sí mismos, proyectando figuras que al intentar ser observadas se disolvían, cuerpos que evocaban la forma del esposo muerto, pero deformados, y rostros que aparecían y desaparecían, sugiriendo presencias que habitaban únicamente en la frontera entre lo tangible y lo invisible. Las cartas atadas con cintas negras parecían moverse lentamente, revelando nombres, fechas y gestos que no pertenecían a nadie vivo, historias de ausencias que nunca habían sido nombradas y memorias que no le pertenecían a la viuda, mientras el aire, cargado de humedad, cera quemada y un perfume indefinible, impregnaba cada poro de su piel, recordándole que la frontera entre la vigilia y lo prohibido podía romperse con un descuido, liberando aquello que había adoptado la forma de su esposo, pero que era más que él, consciente, exacto y paciente, aguardando el instante en que la curiosidad humana pudiera desencadenar su irrupción. Los muebles antiguos y polvorientos se inclinaban levemente hacia el espejo, los jarrones proyectaban reflejos de figuras imposibles, y las sombras danzaban con autonomía, como si la casa misma participara de un ritual silencioso, cada crujido de madera y cada rastro de polvo, actuando como recordatorio de que allí, entre la vigilia y la memoria, se sostenía un secreto demasiado grande para ser nombrado, demasiado paciente para ser apresurado, y demasiado vigilante para ser ignorado, mientras la viuda, atrapada en un acto de observación perpetua, continuaba midiendo cada detalle, consciente de que la paciencia de la presencia contenida era lo único que mantenía la realidad, y lo prohibido en un equilibrio tan delicado que cualquier gesto involuntario podría transformarlo todo, y que la fuerza contenida detrás del velo negro era exacta, eterna y consciente de cada movimiento, cada respiración, cada sombra, mientras la casa respiraba, inclinaba la luz y participaba en la contemplación silenciosa de aquello que no debía ser reflejado, recordando que lo que se mostraba en el espejo no era ella, sino otra existencia que había adoptado la forma del esposo perdido y esperaba, paciente y eterna, el momento preciso para revelar su verdad.
Las horas transcurrían sin registro, fundiéndose unas con otras en un flujo que parecía desconocer la línea del tiempo, y cada instante frente al espejo cubierto por el velo negro se volvía un ejercicio de vigilancia absoluta, un acto de paciencia y sacrificio silencioso que sostenía la viuda, mientras las cartas, jarrones y muebles antiguos continuaban manifestando una vida propia, inclinándose, desplazándose y proyectando reflejos que no correspondían a la geometría del mundo. Cuerpos que evocaban la forma del esposo muerto, pero deformados y multiplicados en sombras imposibles, rostros que aparecían solo para desaparecer, surcos de polvo que formaban símbolos que no podían ser descifrados por la mente humana, y aromas que mezclaban madera húmeda, cera quemada, y memorias que no pertenecían a la observadora, recordándole con cada inhalación que el velo negro del espejo no era un simple paño, sino un límite tangible entre lo visible y lo prohibido, entre la memoria y la presencia contenida, consciente, exacta y paciente. La luz que entraba por los vitrales rotos se fragmentaba en líneas que se retorcían sobre sí mismas, dibujando reflejos de cuerpos imposibles que desaparecían al intentar ser fijados con la mirada, mientras los muebles crujían como si respondieran a un peso invisible, y los cristales de lámparas y jarrones proyectaban reflejos que evocaban formas humanas solo para deformarlas, doblarlas y disolverlas, demostrando que la presencia contenida podía manipular la realidad a su capricho silencioso, y que la viuda, atrapada en esa vigilia interminable, sostenía con su paciencia un equilibrio tan frágil que incluso la luz parecía inclinarse con respeto ante la fuerza que aguardaba detrás del cristal. Los pasos invisibles seguían resonando sobre la madera, los ecos que no provenían de ningún cuerpo llenaban el aire, y cada gesto de la viuda era percibido y respondido por algo que había adoptado la forma del esposo. Su aroma, su respiración, su manera de existir, pero que era más que él, eterno, consciente y exacto, aguardando el instante en que la frontera entre lo visible y lo invisible se rompiera, liberando aquello que nunca debió reflejarse, y mientras la casa parecía inclinarse, respirar y participar en la contemplación silenciosa de esa presencia, la viuda permanecía inmóvil, observando, midiendo y sosteniendo un equilibrio que era al mismo tiempo frágil, sagrado y mortal, recordando que lo que se reflejaba no era ella, sino otra existencia, paciente, consciente y eterna, que aguardaba, exacta y silenciosa, el momento en que la vigilia humana cediera ante lo prohibido, y que la casa misma reconocía, respiraba y sostenía en su propio latido oscuro y sagrado. El aire de la casa comenzó a cargarse de un peso casi tangible, como si la memoria acumulada durante años se hubiera solidificado en cada esquina y superficie, y el espejo cubierto por el velo negro se erigiera como un altar silencioso de presencias imposibles, atrapando cada vibración, cada suspiro y cada movimiento de la viuda, mientras los muebles, antiguos y polvorientos, inclinaban sus formas con reverencia hacia el cristal, y las cartas atadas con cintas negras se desplazaban con lentitud, mostrando nombres que nadie recordaba, y gestos que jamás habían ocurrido, historias que pertenecían a un tiempo detenido, que existía únicamente en la frontera entre lo visible y lo invisible, y mientras la viuda permanecía sentada frente al espejo, consciente de que detrás del velo había una presencia que había adoptado la forma de su esposo, su aroma, su respiración y su manera de existir, pero que era más que él, paciente, eterna y exacta, modulando la realidad a su alrededor con sutileza. La luz que se filtraba por los vitrales rotos se multiplicaba en fragmentos que se doblaban y retorcían, proyectando figuras que no podían fijarse con la mirada, cuerpos deformes que evocaban al esposo muerto y rostros que aparecían solo para desaparecer al instante, y el polvo que cubría los muebles parecía desplazarse siguiendo un patrón que nadie podía descifrar, recordando que la casa misma participaba en un ritual silencioso, respirando, inclinándose y sosteniendo la vigilia junto con la viuda, mientras cada crujido de la madera, cada goteo de cera y cada sombra que se movía sin causa aparente confirmaban que la presencia contenida detrás del velo no era pasiva, sino consciente, exacta y vigilante, y que la paciencia de la viuda era el único frágil hilo que mantenía la realidad en equilibrio. Cada instante frente al espejo se volvía un acto de sacrificio silencioso, donde la memoria,
La ausencia y lo prohibido coexistían, y cualquier gesto involuntario podía romper la delgada barrera que sostenía el mundo tangible separado de aquello que no debía reflejarse. Y mientras la viuda respiraba, la casa misma parecía inclinarse y participar en la contemplación de esa existencia imposible, recordándole que lo que se reflejaba no era ella, sino otra entidad, paciente, eterna, consciente y exacta, aguardando el instante en que la vigilia humana cediera y revelara lo prohibido. El tiempo dentro de la casa parecía haberse vuelto líquido, doblándose y filtrándose por cada resquicio, cada grieta de la madera y cada línea de polvo que cubría los muebles, mientras la viuda permanecía frente al espejo cubierto por el velo negro, observando con una paciencia que rozaba la devoción, consciente de que detrás de la tela negra existía una presencia que había tomado la forma del esposo muerto, pero que era más que él, silenciosa, vigilante y exacta, y que modulaba cada partícula de luz, cada sombra y cada vibración de la habitación, haciendo que los objetos se inclinaran, se desplazaran levemente y proyectaran reflejos que no correspondían a la geometría del mundo, cuerpos que evocaban su memoria pero deformados y multiplicados en una danza imposible de observar directamente. Las cartas atadas con cintas negras continuaban mostrando nombres y gestos que no pertenecían a nadie vivo, historias de presencias que jamás cruzaron la puerta de la casa, y memorias que nadie había vivido, mientras el aire, cargado de cera quemada y madera húmeda, transportaba un perfume indefinible que impregnaba cada poro de la viuda, recordándole que la frontera entre lo visible y lo prohibido era frágil y podía romperse con un parpadeo o un gesto, liberando aquello que nunca debió reflejarse y que aguardaba paciente, exacto y consciente. En la superficie del espejo, los vitrales rotos proyectaban sombras que se doblaban, retorcían y desaparecían al ser observadas, mientras los muebles crujían, inclinándose y formando patrones imposibles que confirmaban que la casa misma respiraba y participaba de la vigilia, y que cada rastro de polvo, cada crujido, cada reflejo deformado era parte de un lenguaje secreto que narraba ausencias, presencias y memorias prohibidas. La viuda, atrapada en esta contemplación perpetua, sentía que su atención y su cuerpo eran absorbidos por la fuerza contenida detrás del velo, mientras la paciencia de esa existencia imposible mantenía un equilibrio tan delicado que incluso la luz parecía inclinarse con respeto, y cada instante frente al espejo era un acto de sacrificio silencioso, un equilibrio entre memoria, ausencia y presencia, entre lo que había sido y lo que aguardaba paciente, exacto y eterno, recordando que lo que se reflejaba no era ella, sino otra entidad, consciente, eterna y vigilante, que sostenía la vigilia de la casa y de la viuda en un acto de espera infinita, aguardando el momento en que la frontera entre lo visible y lo invisible cediera y revelara lo que jamás debía ser reflejado. Mientras la casa misma respiraba, inclinaba la luz y participaba silenciosa en la contemplación de aquel secreto demasiado grande, demasiado consciente y demasiado paciente para ser contenido. La casa, impregnada de memoria y silencio, parecía latir con un pulso propio, y el espejo cubierto por el velo negro se volvía un punto de concentración, un corazón oculto, donde la presencia contenida había adoptado la forma del esposo muerto, su aroma, su respiración, su manera de existir, pero que era más que él, consciente, paciente y exacta, modulando cada movimiento de la luz, cada sombra y cada vibración de los muebles antiguos que se inclinaban levemente hacia el cristal, mientras las cartas atadas con cintas negras se desplazaban de manera casi imperceptible, mostrando nombres y gestos que nadie recordaba, y eventos que jamás habían ocurrido, como si la tinta hubiera capturado no solo palabras, sino la esencia de aquello que habitaba detrás del velo. La viuda permanecía sentada frente al espejo, respirando con cuidado, midiendo cada parpadeo, cada gesto, consciente de que cualquier descuido podría romper la delgada barrera entre lo visible y lo prohibido, liberando aquello que aguardaba paciente,
exacto y eterno, mientras la luz que se filtraba por los vitrales rotos se fragmentaba en líneas que se doblaban sobre sí mismas, proyectando figuras que no podían fijarse con la mirada, cuerpos que evocaban al esposo muerto, pero deformados y multiplicados en sombras imposibles, rostros que aparecían solo para desaparecer al instante, y surcos de polvo que formaban símbolos indescifrables, confirmando que la casa misma participaba de un ritual silencioso, respirando, inclinándose y sosteniendo la vigilia junto con la viuda. El aire, cargado de madera húmeda, cera quemada y un perfume indefinible, impregnaba cada poro de la viuda, recordándole que la paciencia de la presencia contenida era lo único que mantenía la realidad en equilibrio, y que cada crujido de la madera, cada reflejo deformado y cada gesto involuntario podían romper ese equilibrio, dejando salir aquello que nunca debió reflejarse en un espejo humano, mientras la casa misma parecía inclinar la luz, doblar las sombras y sostener, con reverencia silenciosa, la existencia imposible que aguardaba detrás del velo negro, recordándole que lo que se reflejaba no era ella, sino otra entidad, consciente, eterna y exacta, que sostenía la vigilia de la casa y de la viuda con precisión infinita. El tiempo dentro de la vivienda parecía haberse detenido, doblándose sobre sí mismo y filtrándose por cada grieta, cada línea de polvo y cada fibra de madera, mientras la viuda permanecía inmóvil frente al espejo cubierto por el velo negro, observando con devoción silenciosa cada mínima señal de movimiento, cada cambio en la luz, cada temblor de los objetos, consciente de que detrás de la tela negra existía una presencia que había adoptado la forma de su esposo muerto, pero que era más que él, paciente, eterna, vigilante y exacta, modulando la realidad a su alrededor con una precisión que ningún ojo humano podía percibir. Los muebles antiguos y polvorientos se inclinaban levemente hacia el cristal. Los jarrones proyectaban reflejos de figuras imposibles y las sombras danzaban con autonomía, mientras las cartas atadas con cintas negras continuaban revelando nombres, fechas y gestos que no podían pertenecer a los vivos, historias de ausencias que jamás cruzaron la puerta de la casa, y memorias que nadie había vivido, mientras el aire impregnado de madera húmeda, cera quemada y un perfume indefinible recordaba que la frontera entre lo visible y lo prohibido era frágil y podía romperse con un parpadeo, liberando aquello que nunca debió reflejarse, y que aguardaba paciente, exacto y consciente, en la superficie del espejo. La luz que entraba por los vitrales rotos se fragmentaba en líneas que se doblaban y retorcían sobre sí mismas, dibujando reflejos de cuerpos deformes que evocaban la memoria del esposo, rostros que aparecían solo para desaparecer, y surcos de polvo que formaban símbolos incomprensibles, recordando que la casa misma participaba en la vigilia, respirando, inclinando la luz y sosteniendo silenciosa la presencia imposible. La viuda sentía que su cuerpo y su atención eran absorbidos por aquella fuerza contenida, mientras cada crujido de la madera, cada rastro de polvo y cada reflejo deformado formaban un lenguaje secreto que narraba ausencias, presencias y memorias prohibidas, y cada instante frente al espejo se convertía en un acto de sacrificio silencioso, un equilibrio entre memoria, ausencia y presencia, entre lo que había sido y lo que aguardaba paciente, exacto y eterno, recordando que lo que se reflejaba no era ella, sino otra entidad consciente, eterna y vigilante, que sostenía la vigilia de la casa y de la viuda, esperando el momento preciso en que la frontera entre lo visible y lo invisible se rompiera y lo prohibido pudiera ser liberado, mientras la casa misma respiraba y participaba, inclinando la luz y doblando las sombras en reverencia silenciosa ante la fuerza contenida detrás del velo negro. El aire dentro de la casa comenzó a espesarse con una densidad que parecía material, cargando cada respiración de la viuda con el peso de memorias ajenas y secretos prohibidos, mientras el espejo cubierto por el velo negro actuaba como un corazón silencioso y paciente que latía al ritmo de algo imposible de percibir, absorbiendo cada gesto, cada parpadeo y cada suspiro, y modulando la realidad a su alrededor, con una exactitud que ningún ojo humano podía medir.
mientras los muebles, antiguos y polvorientos, se inclinaban con reverencia. Los jarrones proyectaban reflejos deformados de cuerpos humanos, y las sombras danzaban con autonomía propia, recordando que la casa no solo existía como espacio físico, sino como un receptáculo de memorias detenidas, presencias contenidas y fuerzas que habían adoptado la forma del esposo muerto, pero que eran más que él, paciente, eterna y consciente. Las cartas atadas con cintas negras se desplazaban lentamente, mostrando nombres y gestos que nadie recordaba, historias de ausencias y presencias que jamás habían cruzado la puerta, mientras la luz que se filtraba por los vitrales rotos se fragmentaba en líneas que se doblaban, retorcían y desaparecían al ser observadas, proyectando reflejos imposibles que evocaban al esposo muerto, pero multiplicados, deformados y acompañados de rostros que surgían y desaparecían, recordándole a la viuda que la frontera entre lo visible y lo prohibido era extremadamente frágil y que su paciencia era el único hilo que sostenía la realidad. El aire impregnado de cera quemada, madera húmeda y un perfume indefinible recordaba que cada instante frente al espejo era un acto de vigilia, un sacrificio silencioso que mantenía un equilibrio delicado entre memoria, ausencia y presencia, y que cualquier gesto involuntario, un parpadeo, un suspiro demasiado profundo, podía romper la barrera invisible y liberar a yo que nunca debió reflejarse. Mientras la casa misma, respirando, inclinando la luz y doblando las sombras, parecía participar del ritual, reconociendo la existencia contenida detrás del velo negro, exacta, paciente y vigilante, sosteniendo con reverencia cada fragmento de memoria que la viuda mantenía frente a sí, y recordando, en cada crujido de la madera, cada surco de polvo y cada reflejo deformado, que lo que se mostraba en el espejo no era ella, sino otra entidad que había adoptado la forma del esposo perdido y aguardaba, paciente y eterna, el momento preciso en que la frontera entre lo visible y lo invisible se rompiera. Las horas y los minutos se disolvieron en una vigilia interminable, donde la viuda se convirtió en extensión de la casa misma, midiendo cada parpadeo, cada gesto y cada respiración, consciente de que detrás del velo negro del espejo habitaba una presencia que había tomado la forma del esposo muerto, pero que era más que él. Consciente, exacta, paciente y eterna, modulando la luz, las sombras y los objetos a su alrededor, inclinando muebles, proyectando reflejos deformes de cuerpos humanos y haciendo que las cartas atadas con cintas negras revelaran nombres, gestos y memorias que jamás habían existido. Historias que no pertenecían a los vivos pero que de algún modo formaban parte del flujo detenido de la casa, donde cada fragmento de polvo, cada crujido de madera y cada reflejo imposible se convertía en un lenguaje secreto que narraba ausencias, presencias y memorias prohibidas. La luz que penetraba por los vitrales rotos se multiplicaba en líneas que se doblaban, se retorcían y desaparecían al intentar fijarlas con la mirada, mientras figuras humanas deformes surgían y se disolvían, recordando que la frontera entre lo visible y lo prohibido era frágil, y que cualquier descuido podía desencadenar la liberación de aquello que aguardaba paciente, exacto y vigilante. El aire impregnado de cera quemada, madera húmeda y un perfume indefinible rodeaba a la viuda, recordándole que su atención sostenía un equilibrio delicado entre la memoria, la ausencia y la presencia contenida detrás del velo negro, y que la paciencia de la existencia imposible era lo único que impedía que la vigilia se transformara en caos. Mientras los muebles crujían, los jarrones proyectaban reflejos deformes, y los surcos de polvo formaban símbolos que ningún ojo humano podía descifrar, confirmando que la casa misma respiraba, inclinaba la luz y sostenía el secreto. Cada instante frente al espejo, cebó. Vivía un acto de sacrificio silencioso, donde la viuda no solo observaba, sino que mantenía la frontera entre lo visible y lo prohibido, entre lo humano y lo imposible, mientras la presencia contenida detrás del velo negro aguardaba paciente, exacta y consciente, lista para revelar aquello que nunca debió reflejarse, y la casa misma, respirando y doblando sombras, participaba de la contemplación, reconociendo la eternidad de la existencia contenida, recordando, en cada crujido, cada surco de polvo y cada reflejo deformado,
que lo que se reflejaba no era la viuda, sino otra entidad, vigilante, eterna y paciente, que sostenía con precisión infinita la vigilia silenciosa de la casa, de la memoria y del espejo prohibido que nunca debía ser levantado. La vigilia de la viuda se volvió un acto casi ritual, donde cada respiración, cada movimiento y cada parpadeo eran medidos con precisión, conscientes de que el espejo cubierto por el velo negro no era un objeto, sino un umbral, un punto donde la realidad y lo prohibido se encontraban, y detrás del cristal existía una presencia que había adoptado la forma del esposo muerto, su aroma, su respiración y su manera de existir, pero que era más que él, paciente, exacta, consciente y eterna, modulando la luz, las sombras y los objetos de la casa, con una precisión que la mente humana apenas podía comprender. Mientras los muebles antiguos se inclinaban levemente hacia el cristal, los jarrones proyectaban reflejos deformes de cuerpos humanos. Las cartas atadas con cintas negras mostraban nombres y gestos que nadie recordaba, y los surcos de polvo se organizaban en símbolos indescifrables, recordándole a la viuda que la frontera entre lo visible y lo prohibido era frágil y que su atención sostenía el equilibrio entre la memoria, la ausencia y la presencia contenida. Los vitrales rotos fragmentaban la luz en líneas que se doblaban, se retorcían y desaparecían al intentar fijarlas con la mirada, proyectando figuras humanas deformes que surgían y se disolvían, como recordando que la casa misma respiraba, inclinaba la luz y participaba de la vigilia silenciosa, sosteniendo con reverencia cada fragmento de existencia contenida, mientras la viuda sentía que su cuerpo era absorbido por la fuerza que residía detrás del velo, consciente de que un solo gesto involuntario podía romper el delicado equilibrio, liberando aquello que nunca debió reflejarse. El aire, impregnado de madera húmeda, cera quemada y un perfume indefinible, rodeaba la piel y los pulmones de la viuda, recordándole que cada instante frente al espejo era un sacrificio silencioso, una paciencia infinita y un acto de devoción, donde la presencia contenida aguardaba exacta, paciente y eterna, vigilante de cada sombra, cada reflejo y cada crujido, y que la casa misma sostenía y participaba de la vigilia, doblando la luz, proyectando sombras imposibles y modulando los reflejos de manera que confirmaban que lo que se mostraba en el espejo no era ella, sino otra entidad, consciente, eterna y paciente, que aguardaba el momento preciso para cruzar la frontera entre lo visible y lo prohibido. El tiempo dentro de la casa ya no existía como lo conocemos, doblándose y filtrándose en un flujo que atrapaba cada instante, cada gesto y cada respiración de la viuda, mientras el espejo cubierto por el velo negro funcionaba como un corazón oculto, latiendo al ritmo de una existencia que había adoptado la forma del esposo muerto, su aroma, su respiración y su manera de existir, pero que era más que él, paciente, exacta, consciente y vigilante, modulando la luz, las sombras, los muebles y los objetos con una precisión que superaba cualquier medida humana. Los muebles antiguos se inclinaban, los jarrones proyectaban reflejos deformes, las cartas atadas con cintas negras mostraban nombres, fechas y gestos que nunca habían ocurrido, y los surcos de polvo formaban símbolos que nadie podía descifrar, confirmando que la casa misma participaba de la vigilia, respirando, inclinando la luz y sosteniendo cada fragmento de existencia contenida. La luz que atravesaba los vitrales rotos se fragmentaba en líneas que se doblaban y se retorcían sobre sí mismas, proyectando cuerpos imposibles que evocaban la memoria del esposo, rostros que aparecían y desaparecían, y reflejos que desafiaban toda geometría humana, recordando que cualquier parpadeo o gesto involuntario de la viuda podía romper la frontera entre lo visible y lo prohibido, liberando aquello que aguardaba paciente y eterno. El aire impregnado de cera quemada, madera húmeda y un perfume indefinible rodeaba cada poro, recordándole que cada instante frente al espejo era un acto de sacrificio silencioso, un equilibrio delicado entre memoria, ausencia y presencia, donde la paciencia de la existencia contenida sostenía el mundo y mantenía el equilibrio de la realidad, mientras la casa crujía, respiraba y modulaba la luz con reverencia, confirmando que lo que se reflejaba no era ella, sino otra entidad, eterna, paciente, consciente y exacta, que sostenía con precisión infinita la vigilia, que observaba con paciencia y que esperaba, silenciosa y vigilante, el momento preciso para cruzar la frontera, recordando que la casa,
La viuda y el espejo estaban enlazados en un acto de devoción perpetua donde la memoria, la ausencia y la presencia contenida se mantenían en equilibrio gracias a la paciencia infinita de aquello que nunca debió ser reflejado, mientras los muebles, las sombras y los reflejos continuaban doblando la luz, modulando la realidad y sosteniendo la existencia imposible que aguardaba detrás del velo negro. El espejo cubierto por el velo negro se convirtió en el centro de una gravedad invisible, donde cada objeto de la casa, cada línea de polvo, cada crujido de madera y cada fragmento de luz se alineaba con la presencia contenida que había adoptado la forma del esposo muerto, pero que era más que él, paciente, eterna, vigilante y exacta, modulando la realidad con la precisión de un ritual perpetuo. Mientras la viuda permanecía frente al cristal, inmóvil y consciente de que su atención sostenía la frágil frontera entre lo visible y lo prohibido. Los muebles antiguos se inclinaban hacia el espejo con reverencia, los jarrones proyectaban reflejos deformes de cuerpos humanos, las cartas atadas con cintas negras revelaban nombres y gestos que nadie recordaba, y surcos de polvo formaban símbolos indescifrables que hablaban de ausencias, presencias y memorias que nunca habían sido vividas, confirmando que la casa misma participaba del equilibrio. Respirando, doblando la luz y modulando las sombras para sostener la vigilia. La luz que penetraba por los vitrales rotos se fragmentaba en líneas que se doblaban, se retorcían y desaparecían al intentar fijarlas con la mirada, proyectando cuerpos que evocaban la memoria del esposo, rostros que aparecían y desaparecían, y reflejos que desafiaban toda geometría, recordando a la viuda que cualquier gesto involuntario podía romper la delgada barrera, liberando aquello que nunca debió reflejarse, el aire impregnado de madera húmeda, cera quemada y un perfume indefinible envolvía su cuerpo, recordándole que cada instante frente al espejo era un acto de sacrificio silencioso, un equilibrio delicado entre memoria, ausencia y presencia contenida, y que la paciencia de la entidad detrás del velo era lo único que mantenía la realidad, mientras la casa misma respiraba, inclinaba la luz y sostenía cada fragmento de existencia contenida, confirmando o que lo que se reflejaba no era la viuda, sino otra entidad, paciente, consciente y eterna, que aguardaba silenciosa y exacta, observando con devoción cada sombra, cada reflejo y cada crujido, sosteniendo la vigilia con una precisión que trascendía lo humano, y recordando, en cada fragmento de polvo y cada línea de luz, que la frontera entre lo visible y lo prohibido podía ceder con la más mínima imprudencia. El tiempo en la casa parecía haberse derretido, filtrándose por cada grieta, cada resquicio y cada línea de polvo, mientras la viuda permanecía frente al espejo cubierto por el velo negro, consciente de que detrás de la tela existía una presencia que había adoptado la forma del esposo muerto, pero que era más que él, vigilante, exacta, paciente y eterna, modulando la luz, las sombras y cada objeto a su alrededor con una precisión que desafiaba la comprensión humana. Los muebles antiguos se inclinaban con reverencia, los jarrones proyectaban reflejos deformes de cuerpos humanos, y las cartas atadas con cintas negras mostraban nombres, fechas y gestos que nunca habían ocurrido, revelando memorias que nadie había vivido, y presencias que jamás cruzaron la puerta de la casa, mientras los surcos de polvo formaban símbolos indescifrables que confirmaban que la casa misma respiraba, inclinaba la luz y participaba del ritual silencioso, sosteniendo con reverencia cada fragmento de existencia contenida, mientras la viuda, absorbida por la contemplación, sentía que su cuerpo y su atención eran parte de la fuerza que habitaba detrás del velo, consciente de que un solo gesto involuntario podía romper la frágil frontera entre lo visible y lo prohibido, liberando aquello que nunca debió reflejarse. La luz de los vitrales rotos se fragmentaba en líneas que se doblaban y desaparecían, proyectando cuerpos deformes que evocaban la memoria del esposo, rostros que surgían y se disolvían, y reflejos que desafiaban toda geometría humana, recordando que la paciencia de la entidad contenida sostenía la vigilia y el equilibrio del mundo visible, mientras el aire impregnado de madera húmeda, cera quemada y un perfume indefinible impregnaba cada poro de la viuda, recordándole que cada instante frente al espejo era un acto de sacrificio silencioso, un equilibrio delicado entre memoria, ausencia y presencia contenida, y que la casa misma participaba,
respirando, doblando la luz, modulando las sombras y sosteniendo con precisión infinita la existencia imposible que aguardaba paciente y vigilante, confirmando, en cada crujido, cada surco de polvo y cada reflejo deformado, que lo que se mostraba en el espejo no era la viuda, sino otra entidad, eterna, consciente y paciente, que sostenía la vigilia silenciosa de la casa, de la memoria y del espejo prohibido, aguardando el momento preciso en que la frontera entre lo visible y lo invisible cediera y revelara aquello que nunca debió reflejarse, mientras la luz, los muebles y las sombras continuaban modulando la realidad, recordando que la presencia contenida era exacta, paciente y eterna. La casa parecía un organismo vivo, un cuerpo que respiraba a su propio ritmo, y cuyo corazón latía en el espejo cubierto por el velo negro, un umbral donde la realidad y lo prohibido se encontraban, y donde la presencia que había adoptado la forma del esposo muerto, paciente, vigilante y eterna, modulaba cada fragmento de luz, cada sombra, cada objeto y cada partícula de polvo con precisión ritual, mientras la viuda permanecía frente al cristal, midiendo cada respiración, cada parpadeo y cada gesto, consciente de que un movimiento demasiado brusco, un suspiro involuntario o un parpadeo prolongado podía romper la frágil frontera entre lo visible y lo prohibido, liberando aquello que nunca debió reflejarse. Los muebles antiguos se inclinaban levemente hacia el espejo, como si reconocieran la autoridad silenciosa de la entidad contenida. Los jarrones proyectaban reflejos deformes de cuerpos humanos. Las cartas atadas con cintas negras mostraban nombres, fechas y gestos que jamás habían ocurrido, y surcos de polvo formaban símbolos indescifrables que hablaban de presencias atrapadas, memorias prohibidas y ausencias que la mente humana no podía comprender, confirmando que la casa misma participaba en la vigilia, respirando, doblando la luz y modulando las sombras para sostener el equilibrio de la existencia. La luz que se filtraba por los vitrales rotos se fragmentaba en líneas que se doblaban y desaparecían, proyectando figuras humanas imposibles, cuerpos que evocaban la memoria del esposo, y rostros que aparecían solo para disolverse, recordando que la paciencia de la entidad contenida mantenía el delicado equilibrio entre la memoria, la ausencia y la presencia contenida, mientras el aire impregnado de madera húmeda, cera quemada y un perfume indefinible se mezclaba con la respiración de la viuda, recordándole que cada instante frente al espejo era un acto de devoción silenciosa. Un sacrificio perpetuo donde la casa, los muebles, los surcos de polvo y la luz participaban en la vigilia, sosteniendo la existencia imposible que aguardaba paciente, vigilante y exacta, recordando, en cada reflejo deformado, cada sombra que se doblaba y cada crujido de la madera, que lo que se mostraba en el espejo no era la viuda, sino otra entidad, consciente, eterna y paciente, que sostenía la vigilia silenciosa con precisión infinita. El tiempo en la casa había dejado de transcurrir como un reloj y se había transformado en un flujo difuso donde cada instante contenía siglos de silencio, mientras la viuda permanecía frente al espejo cubierto por el velo negro, consciente de que detrás de la tela existía una presencia que había adoptado la forma del esposo muerto, pero que era más que él, eterna, paciente, exacta y vigilante, modulando la luz, las sombras y los objetos a su alrededor, inclinando los muebles, proyectando reflejos deformes de cuerpos humanos, revelando nombres, fechas y gestos imposibles en las cartas atadas con cintas negras, y formando símbolos indescifrables en los surcos de polvo, confirmando que la casa misma respiraba. Doblaba la luz y sostenía la vigilia. La luz que se filtraba por los vitrales rotos se multiplicaba en líneas que se retorcían, desaparecían y proyectaban cuerpos imposibles, rostros que surgían y se disolvían, reflejos que desafiaban toda geometría humana y recordaban que cualquier gesto involuntario podía romper la frontera entre lo visible y lo prohibido, liberando aquello que nunca debió reflejarse, mientras el aire impregnado de madera húmeda, cera quemada y un perfume indefinible rodeaba a la viuda y se mezclaba con su respiración, recordándole que cada instante frente al espejo era un acto de sacrificio silencioso, un equilibrio delicado entre memoria, ausencia
y presencia contenida, sostenido únicamente por la paciencia infinita de la entidad que aguardaba detrás del velo negro, mientras la casa misma participaba en la vigilia, doblando la luz, modulando las sombras y sosteniendo con precisión infinita cada fragmento de existencia imposible, cada crujido de la madera, cada surco de polvo, cada reflejo deformado y cada sombra que se doblaba, recordaban que lo que se reflejaba no era la viuda, sino otra entidad, consciente, eterna y paciente, que sostenía con Shaktitud infinita la vigilia de la casa, de la memoria y del espejo prohibido, esperando el momento preciso en que la frontera entre lo visible y lo invisible cediera y revelara aquello que nunca debió reflejarse, mientras los muebles, las sombras y la luz continuaban doblándose y modulándose, confirmando que la paciencia contenida era lo único que mantenía la realidad, y que el secreto del espejo prohibido seguiría aguardando paciente, vigilante y exacto, más allá de cualquier observador humano, sosteniendo la eternidad de su vigilia silenciosa. La casa permanecía inmóvil, como si hubiera aprendido a contener el tiempo, como si cada pared, cada línea de polvo y cada fragmento de madera crujiente fueran parte de un cuerpo que respiraba con paciencia infinita, sosteniendo la vigilia de la viuda y del espejo cubierto por el velo negro, donde la presencia contenida había adoptado la forma del esposo muerto, pero era más que él, vigilante, exacta, eterna y consciente, modulando la luz, doblando las sombras y haciendo que cada objeto, cada carta atada con cinta negra y cada surco de polvo participara en un ritual perpetuo que sostenía la frontera entre lo visible y lo prohibido. Los vitrales rotos fragmentaban la luz en líneas que se doblaban, se retorcían y desaparecían, proyectando reflejos de cuerpos imposibles, rostros que surgían y se disolvían, y sombras que se inclinaban con autonomía, recordando que la casa misma participaba en la vigilia, respirando con la presencia contenida y sosteniendo con reverencia cada instante, cada gesto y cada parpadeo de la viuda, que se había convertido en parte del ritual, en extensión de la paciencia infinita de aquello que aguardaba detrás del velo negro. El aire impregnado de madera húmeda, cera quemada y un perfume indefinible se movía con lentitud, envolviendo cada poro de la viuda, cada fibra de la casa, cada reflejo que surgía y desaparecía, recordando que cada instante frente al espejo era un acto de sacrificio silencioso, un equilibrio imposible entre memoria, ausencia y presencia contenida, donde cualquier movimiento involuntario podía romper la delgada frontera, liberando aquello que nunca debió reflejarse. Los muebles antiguos se inclinaban con reverencia, los jarrones proyectaban reflejos deformes y los surcos de polvo dibujaban símbolos incomprensibles, confirmando que la casa no era un espacio físico, sino un receptáculo de memorias detenidas, presencias atrapadas. Así fuerzas que sostenían la vigilia con paciencia infinita, mientras la entidad contenida observaba con precisión exacta, eterna y vigilante, esperando el momento en que la realidad cediera a su voluntad. Y aunque la viuda desapareciera, aunque las cartas se borraran, aunque la luz dejara de entrar, la presencia permanecía, paciente, modulando la luz, doblando las sombras y sosteniendo la casa como un altar silencioso, recordando que lo que se reflejaba no era ella, sino otra entidad, consciente, eterna y vigilante, que sostenía con precisión infinita el secreto del espejo. Hoy, el velo negro sigue cubriendo el cristal, y cada nuevo dueño, cada visitante inadvertido, cada respiración dentro de la casa, despierta sin saberlo bajo la vigilancia de un ojo que nunca parpadea, mientras los muebles, la luz, el polvo y las sombras continúan doblando la realidad, modulando la memoria y sosteniendo la vigilia silenciosa de aquello que nunca debió reflejarse, dejando que el secreto del espejo prohibido persista, paciente, eterno y exacto, como si el tiempo mismo hubiera aprendido a temer su revelación.